Bueno, me da un enorme gusto recibir a Carlos Salazar. Él es el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Esta semana presentaron un decálogo muy importante para las empresas. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Leo, un placer estar contigo. Siempre trato de venir contigo, así es que espero que me invites con más frecuencia. Cuando tú quieras. Tú sabes que tienes aquí las puertas abiertas, Carlos. Y déjame, antes de entrar al decálogo, preguntarte de la cena de ayer. Sí. ¿Cómo la viste? Tú estuviste ahí presente. Sí, te ahí vimos estuve. en el Presidium. ¿Cómo viste? ¿Escuchaste aquí la discusión que tuvimos claro. con Sabino y Luis? ¿Qué te pareció? Mira, yo creo que esto implica una serie de reflexiones muy importantes. Primero te tengo que decir, en plan de broma, que el chocolate estaba buenísimo. Los tamales también bastante buenos. Creo que costó caro él. Pero fíjate, yo destaco varias cosas. Primero, yo creo que el grupo de empresarios que primero fue de buena fe. Sí. Siempre hay la situación de que son algunos de ellos rentistas y van y buscan. Yo creo que en todas la historia de nuestro país hemos visto reuniones del presidente con los grupos de influencia. Uno de ellos, evidentemente, los empresarios, pero claro. También hay con otros grupos. El presidente se reúne con partidos políticos, se reúne con organizaciones de la sociedad civil, Sí, claro. Se reúne con mucha gente. Este ha sido enormemente destacado y yo creo que se le ha puesto un foco, en mi opinión, más de lo que debería de tener, porque desde el principio la convocatoria se da con dos grandes sentidos. Primero, a la luz pública, Sí. O sea, no es la clásica reunión de me reúno en lo oscurito para ver si tú me pones dinero para algo, Sí. A la luz pública. Y número dos, con total y absoluta capacidad de voluntad del que fue a sentarse. O sea, los que no quisieron cooperar. Los que no quisieron cooperaron. no fueron. Sí. Y los que estaban sentados y que de alguna manera, por la razón que fuese, por razones de credibilidad, por razones de que no les gusta, por razón de lo que fuera, no quisieron, pues no quisieron y punto. ¿Y no va a haber represalias, Carlos? Bueno, es que esa es la gran pregunta. Bueno, ¿no? yo creo que lamentablemente contestarla, Leo, Sí. implica siempre estas cosas del tiempo. Bueno, el Claro. tiempo es el que nos dirá. Sí. Yo creo en las personas y evidentemente creo enormemente en lo que alguien me dice. Si tú me dices que vas a hacer tal cosa, yo voy a creer siempre que tú vas a cumplir con lo que dices. El presidente ha sido clarísimo en decir, esto es voluntario, no se le obliga a nadie, es anónimo, si tú quieres ayudar, ayuda. Y yo sí observé el día de ayer que muchos empresarios, insisto, por la razón que fuese, pues no se sintieron estimulados o de alguna manera no les pareció la idea o no podían. La explicación que daba hace rato nuestros amigos Luis y Sabino, porque pertenecen a un consejo de administración, porque tienen obligaciones fiduciarias. Para a tu auditorio tienen obligaciones fiduciarias. Así es. Tú podrás ser el presidente del consejo de una compañía, pero no eres el dueño del 100% de las acciones. Si eres una compañía pública, menos. Claro. Entonces, yo creo que esto lo que provocó es que muchos dijeron, bueno, pues no lo voy a hacer. Otros, que también conozco algunos casos, no los voy a hacer públicos porque no sería mi papel, porque dicen, yo sí quiero ayudar al sistema de salud del país, porque yo sí me he paseado por los hospitales y veo pues tragedias humanas en los hospitales públicos mexicanos. Si un mexicano a veces quiere hacerse un estudio de una ecografía para ver si tiene un tumor o algo, a veces tarda 2 o 3 meses para que le den la cita para poder hacerlo. Sí, es una desgracia. Nos falta infraestructura. Yo creo que hay gente como algunos empresarios que conozco que dicen, yo sí quiero ayudar. Si me permiten ayudar dando aparatos o dando equipos médicos, yo voy a poner mi nombre y digo, ahí está la ayuda que te quiera hacer. Bueno, y esto me lleva al tema al que te convoqué el día de hoy, que es este decálogo de empresas socialmente responsables, ¿no? ¿Qué es esto, Carlos? Mira, Leo, y también qué bueno que me invitas a tu programa porque me permite, he leído algunos editorialistas del día de hoy y siempre hay esa relación, yo diría, tratando de encontrar conclusiones inadecuadas, de que esto se hace porque de alguna manera nos ha estrujado la situación y el empresario es un entreguista y va. No, yo creo que esto es
algo de lo cual hemos hablado durante muchísimos años. Siempre se ha hablado de la responsabilidad social del empresario. Sí. Siempre se ha hablado de varios principios de comportamiento. Pero hoy tú ves, no en México, a nivel mundial, una verdadera ola de disgusto de las colectividades y de las sociedades con lo que nos está pasando. Sí. En mi opinión, la respuesta a esto, el problema que realmente tenemos, es un problema de movilidad social. Yo me considero fruto de la movilidad social de mi país. Lo eres, Carlos. Los años... Gracias a la educación. Gracias a la educación. Al TEC de Monterrey en particular. Así es, Leo. Y por lo tanto, defiendo enormemente que los jóvenes de México requieren tener movilidad. Totalmente. Los estudios que se han hecho de cómo se ha reducido la movilidad en México y en otros países, te explican que muchas veces la racionalización que hacen las colectividades es, fíjate que porque no soy autónomo y quiero ser catalán, por eso no tengo movilidad. Sí. Y si yo fuera catalán y fuera autónomo, entonces tendría mayor cantidad de oportunidades. Y ese es el raciocinio. Y así están las sociedades en muchos lados del mundo reaccionando ante lo que ven. ¿Qué han hecho muchos empresarios responsables? Tú ves ejemplos en muchos lugares del mundo. La Asociación de Empresarios Franceses, Davos, el Business Roundtable en Estados Unidos, todos han dicho, se han sentado y han dicho, a ver, ¿cuál es el rol que tenemos nosotros en la sociedad? Los empresarios. Los empresarios. Oye, tenemos un rol importantísimo. No, bueno, sin duda. La actividad casi por definición, desde la pequeña miscelánea y abarrote que vende artículos de consumo. Y que son empresarios. Son empresarios. Claro. Y eso también hay que recordárselos a los que nos están oyendo. Sí. Son empresarios. Sí, no todos los empresarios son los grandes. No, la mayor los de ayer. No, claro que no son nomás los de ayer. Sí. Son los grandes del país en cuanto al número, en cuanto al peso que tienen. Sí, son los que más generan Producto Interno Bruto. Ahorita te doy un dato que para que tu auditorio lo tenga. En el año pasado, el empresariado mexicano, y es parecido a lo que pasó en el 2018, invirtió 18 puntos del Producto Interno Bruto. Se invirtió 20.9 en el total, 2.9 públicos, 18 puntos privados. De los 18 puntos privados, grandes números, 2 puntos los puso la inversión extranjera, casi 3 puntos, un poquito más, los grandes empresarios, y los demás, casi 14 puntos, los pusieron los pequeños y medianos. Así es. Entonces, porque son miles. Bueno, exacto. Volviendo a esto, el empresariado tiene un impacto en las comunidades. Si tú eres doña Jesucita que puso un abarrote en una esquina, ya contrataste personas, ya diste servicios, ya eres un referente de tu cuadra. El comportamiento que tú tengas es importante para cómo se habita en esa cuadra alrededor de la cual tú tienes influencia. Lo que nosotros queremos es que haya un comportamiento en donde, y hemos traducido esto a la realidad social, o intentamos traducirlo a la realidad social mexicana. ¿Qué quiere decir esto? Claro que nos interesan los problemas de la humanidad, claro que nos interesa el cambio climático y el monóxido de carbono que está expidiéndose todos los días, pero nos preocupan los problemas sociales de México. ¿Cuáles son? O sea, falta de movilidad social, falta de distribución del ingreso, falta al final de entendimiento de cuál es el uso adecuado de la riqueza. Yo siempre he dicho, y algunos pensadores los repito, el ser rico no tiene nada de malo, es que uses y cómo uses tu riqueza. Sí. Explicándole también a nuestro auditorio, ese proceso de ahorro e inversión que se crea en las empresas generan utilidades, pero la mayor parte de esas utilidades se reinvierten. Correcto, para hacer el negocio más grande. Para que tú crezcas y se desarrolle. Tú oyes empresarios, tienes amigos, yo tengo amigos que te dicen, oye, yo les saco nada más para vivir. Claro que viven bien. Pero lo demás lo vuelven a invertir, y al volver a invertir crean empleos, pagan impuestos. Lo que nosotros estamos tratando de despertar es toda una ola de conciencia de que tenemos que pagar mejores salarios, tenemos que incrementar la productividad de nuestros negocios, tenemos que emprender más negocios, tenemos que estar más conectados con las universidades,
tenemos que preocuparnos realmente de una inclusión total. Pero déjame preguntarte. Sí, perdón, no, adelante. Ya no son tiempos de que te acepto si tienes tal religión, tal comportamiento. No. Esto es un tiempo de inclusión total. Pero déjame preguntarte porque, a ver, las empresas tienen un objetivo principal, que es tener utilidades. Eso no está a discusión, ¿no? No está a discusión para nada. Si una empresa no tiene utilidades, no va a funcionar, Carlos. Estamos de acuerdo. Y no se da este círculo virtuoso de que cuando yo genero utilidades, las vuelvo a reinvertir. Mira, Leo, conozco compañías que más del 80% de lo que generan de utilidades lo vuelven a reinvertir. Sí. Si tú le agregas a ese 80% los financiamientos que las compañías tienen, quiere decir que están volviéndole a dar al mercado más dinero que lo que en un momento dado generaron como utilidades. Pero lo que tú estás diciendo es que hay que trascender esta idea de que nada más somos generadoras de utilidades y de que tenemos que tener un compromiso con la sociedad. Así es. Ahora, muchas veces pueden contraponerse estos dos objetivos, Carlos, ¿no? Por ejemplo, en el tema del medio ambiente, tú dices, ¿no? Pues si puedo tener más utilidad contaminando más, pues a lo mejor me voy por mayor por eso utilidad, ¿no? Este llamado nuestro. Sí. Eso no se vale. También tú puedes decir, puedo tener más utilidad si no pago impuestos. Exacto. Claro que no se vale. O pagándole menos a mis trabajadores. O pagándole menos a mis trabajadores o jineteándole el dinero a mis proveedores. Correcto. Nosotros hemos hecho un llamado a que los comportamientos de una buena empresa y de una empresa mexicana tiene que ser cumplir con nuestras obligaciones. Cumplir fidedignamente con los productos que vendo, distribuirlos a todos los rincones del país, integrar a la modernidad a todas las zonas de nuestro país que no tienen, desgraciadamente, internet, bancos, seguridad social, tratar de alguna manera que este trabajo del empresario, que a mí me parece que es un oficio muy, muy loable. Yo decía en mi discurso del martes pasado que inclusive hasta lo puedo calificar de heroico, y te doy el dato por qué dije eso. Sí. En el estado de Nuevo León, que es el estado más avanzado en cuanto a disminuir regulaciones, ¿sabes cuántas regulaciones hay que cumplir para iniciar una empresa? No, pues 143 regulaciones. Y ese es el mejor caso. Es el mejor caso. Sí. Hay regulaciones hasta en qué lugar tienes que poner el extinguidor, cómo puede ser el árbol, y todas ellas son inspectores que de alguna manera hacen que el trabajo del empresario a veces sea más andar cuidando cómo de alguna forma poder transitar tantas regulaciones, normativas, obstáculos, que realmente poder hacer. Ahora, este decálogo que presentaron es una especie de código de ética, no es obligatorio, digamos. Claro, es un llamado a los empresarios a entender la situación que está viviendo el país, ¿no? Es un llamado y un llamado importante, y no tiene nada que ver, porque por eso lo pongo en el contexto internacional. Sí. Claro que los empresarios mexicanos tenemos un rol, porque podemos ser parte de la solución a problemas sociales, con cosas muy concretas. Alguien me preguntaba, oye, ¿y dónde está la parte aquí concreta? En la medida en que nosotros persigamos aumentar los salarios, tú sabes que hemos hecho una especie de cruzada tratando de convencer empresarios para que al menos paguemos el salario que le llamamos nosotros mínimo del bienestar familiar. Sí. ¿Qué implica eso? Que dos personas trabajando en cualquier lugar de México puedan sostener mínimamente una familia. Y en eso estamos empujando, y yo te puedo decir con mucho gusto que cada día convencemos a más empresas, que más empresas nos firman ahora sí compromisos ya de veras, no compromisos de voy a ayudar a vender cualquier cosa, en donde el impacto de la empresa es cómo agrego trabajadores que tengan un mejor salario. Nos estamos ocupando por yo diría, de una manera bastante responsable por las pensiones. ¿Qué tenemos que hacer? Es una bomba de... Es más, te invito, porque ya se nos acabó el tiempo, pero ¿por qué no vienes pronto y hablamos del tema de las pensiones? Me encantaría hablar de ese tema, porque hemos hecho nosotros un trabajo junto con los trabajadores para tratar
primero de entender la problemática, y a mí me encantaría platicársela a tu auditorio. Órale. Lo grave que es, Sí. y por qué ahora sí, y los empresarios estamos tratando de decir, oye, antes de que explote este No, problema, es que viene, ya vamos viene. nosotros a tratar de arreglarlo. Eso, y quisiera también hablar contigo el tema de la parte fiscal, ¿no? O sea, también... Me encantaría tocar el tema porque yo parto de un principio, y lo decía el martes pasado. Cuando un gobernante toma su responsabilidad, dice siempre, cuando toma protesta, Sí. juro cumplir y hacer cumplir las leyes Sí. que de alguna manera... Del país, ¿no? Del país, o la actividad que él va a tener. Cumplir y hacer cumplir. Yo no puedo entender cómo hablamos de reforma fiscal cuando sabemos de antemano que un 25% de la economía, del PIB del país, Es informal. Sí, sí, El primer trabajo que tendríamos que hacer, es formalizar. cumplir y hacer cumplir. Sí. Y en el hacer cumplir es cómo formalizo el 25% del PIB de este país, que sabemos que no coopera con nada. Entonces hacemos esa cita, si te parece, la Claro. próxima vez que nos veamos Me hablamos de encantaría, eso. y también te voy a preguntar para que te vayas preparando esto que dice el presidente de que las empresas tienen que tener utilidades razonables. esto... Que me expliquen, por favor, qué es eso expliquen, mira, bueno. de eso, pero lo platicamos, me ¿te encantaría parece? platicarlo, y ahí tengo mucho que decir. Bueno, gracias a Carlos Leo, te lo Salazar. aprecio Gracias. mucho. Gracias a Hacemos todos. una breve pausa. Viene Ana Pecova para hablar del tema de los feminicidios en México. Regresamos en un momento más.